noche de hoy hablaremos sobre pies descalzos. Es el tema de hoy. No es la canción de la hermana Shakira, pero ese es el tema de hoy, pies descalzos. Considero que hay etapas en la vida de un cristiano que se le pone difícil a veces, y depende de nosotros discernir lo que estamos viviendo. Algunos eventos no los podemos controlar, algunos eventos se nos escapan de las manos, pero depende de nosotros, o más bien depende de cuánto buscamos a Dios para que estas circunstancias se puedan resolver más rápido de lo que deberían de resolverse, porque a veces nos hacemos como los enojados con Dios, o como que si no necesitamos a Dios, pero es porque no podemos controlar ciertas cosas, o nos parece que son injustas, y por eso tendemos a alejarnos de Dios, pero todo siempre nos lleva al mismo destino. Y si vamos entramos en materia en Éxodo 2, 11, está hablando sobre Moisés, que era un príncipe. En ese momento Moisés era un príncipe de la mayor potencia del mundo antiguo, o sea, él era una de las personas más poderosas del planeta, aunque no era faraón, no era el rey, estaba ahí en la casa del rey y por lo tanto gozaba de mucho poder. Pero en el 2:11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este evento en el que él se enoja, y él en ese momento ya sabe que es un hebreo y está viendo que a uno de su raza lo están maltratando, entonces él decide tomar la justicia en sus manos y decide asesinar a un egipcio. Aquello le causa un tremendo problema, porque aunque él pensaba que nadie lo había visto, sí lo vieron, y ese evento hace que él tenga que huir hacia el desierto. Una mala decisión en un momento de cólera hace que pierda todo. Después de estar en la casa de Faraón y ser el niño lindo del Faraón, pasa a ser un proscrito y pasa a huir, y eso lo lleva 40 años al desierto. Eso hace que él se pierda todos los privilegios que tiene el haber asesinado a alguien. No era poca cosa asesinar a un egipcio, porque era en ese momento la nacionalidad más importante del planeta. Entonces, y aparte a un esclavo que estaba maltratando, tenía permitido maltratarlo, pero él se enojó al ver que eran hermanos. Su hermano no era un hermano de familia, pero sí se refiere a que eran del mismo pueblo, y eso lo enoja y hace que él lo asesine, y eso lo lleva al desierto y le quita todos los privilegios y él huye. Yo no estoy aquí para decirle que usted se ha equivocado y que eso lo tiene en la situación actual en la que está, o si está bien o si está mal. Yo no estoy aquí para eso, pero sí estoy para decirle que algunas cosas van a hacer parecer que Dios nos ha abandonado y que estamos solos, o que estamos atravesando un desierto. Esta no es una prédica sobre el desierto, porque esa ya la prediqué entre viernes, porque era muy difícil de abarcar en un solo viernes, pero sí tiene que ver con un momento en el desierto. Es decir, después de que hace eso y que él sabe que tiene que huir, porque si no lo matan, porque era ojo por ojo, si no lo iban a matar a él por lo que había hecho, entonces él sabe que tiene que irse al desierto para esconderse. Tiene que alejarse de lo bueno que tenía para que no vea consecuencias de las cosas que decidió. Muchas veces sucede así con nosotros, y cuando no nos va bien, decidimos huir. Cuando las cosas no se ponen de manera fácil, nos hacemos a un lado y le echamos la culpa a los demás, o decimos que reaccionamos así por las circunstancias, o simplemente porque sí. Hace algunos años salió una noticia en el periódico. Lees el periódico, sí, de los 90. Eso es felicidad para mí, leer el periódico. Yo sé que ya casi nadie lo lee, pero a mí sí me provoca felicidad y satisfacción desayunar leyendo el periódico. Entonces, puro Señor, sí, puro Señor. Entonces salió una noticia en la que una persona había asesinado a otra porque siempre se parqueaba enfrente de su casa. Entonces él le decía: mire, por favor, no me deje el carro aquí. Y la persona que se parqueaba ahí era un militar. Entonces era como, bueno, yo lo dejo ahí, punto. Y el señor solo se aguantaba y era como, está bien. Y se discutían, todos los días era lo mismo. Se discutían y llegaron casi a los golpes. Pero un día el vecino al que le dejaban el carro se aburrió de que el señor militar se parqueara ahí y salió y le dijo: mueva ese carro, por favor. A lo que el otro le respondió no, y como no lo movió, sacó su pistola
y le dio 2 balazos en el pecho y nunca más volvió a parquear el carro ahí porque lo mató, pero nunca más volvió a ver que le dejaran el carro, nunca más volvió a ver que le dejaran el carro ahí porque eso le llevaron preso. Y él siempre dijo cuando le dijeron que ¿por qué lo hizo? Dijo él, es que él no me hacía caso. Me arrepiento, pero él no me hacía caso. 2 segundos de una mala decisión. Por supuesto que ya había planeado todo, no es que lo decidió en 2 segundos, pero en 2 segundos cometió el delito y eso le quitó todos los privilegios que él podía tener, como es la libertad. En un momento de mala decisión, y eso lo condenaron por asesinato. Y no es que acá sea el mismo caso, por favor, pero vivimos en un país en el que he visto que sacan una pistola en un centro comercial porque se están peleando por un parqueo, en el que alguien le pita ahí los 3 tonos a alguien en un semáforo y el otro carro lo persigue, en el que si una moto se te atraviesa le hacen así con el carro como o te quita o te quito, o el de la moto se te pone adelante, amén hermanos, lo puso en moto. Entonces vivimos en un país en el que está en constante tensión. Bueno, solo las estadísticas de los asesinatos y de todo eso, entonces pareciera que siempre estamos en constante tensión. Y eso hace que sea más difícil hacer lo bueno, porque como el otro vive tensionado, un error puede llevarte a muchas consecuencias, y no solamente legales. Hace unos meses, alguien habló conmigo y me dijo, yo siento que me tengo que salir del ministerio. Yo me voy a salir. ¿Por qué? Por esto y esto. No tenía nada que ver con el ministerio, ni conmigo, o al menos eso fue lo que me hizo saber a mí. Entonces yo le dije, siento que te estás equivocando, deberías de esperarte, así no puedo aceptar la denuncia que estás poniendo como parte de un staff, pero quiero que te calmes. O sea, no decidas, en estos momentos no decidas porque tus emociones te controlan. Está bien, me voy a esperar. Bueno, eso fue un domingo. El lunes en la noche, ¡pum!, abandonó el grupo. Y yo le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿para qué nos reunimos? No, yo ya no. Bueno, si es lo que crees que es lo mejor, dale. Pero creo que te estás equivocando. Pasaron los meses y a veces uno dice, ajá, yo sabía. Y a veces uno dice, tenía la razón. Y esa persona vino y habló conmigo y me dijo, mira, fíjate que yo me salí. Tranquilo, no pasa nada. Pero no es que no puedas regresar, sino que espérate, tener continuidad y después como si nada. Pues no. Bueno, algunos sienten que siempre deben de ir decidiendo sobre la marcha y no se enfrían o no pueden decidir en un momento en el que no decidan sus emociones, sino que decida su intelecto. Entonces ese era el caso de Moisés, y eso lo lleva al desierto, y eso lo lleva a conocer a su esposa, a su suegro, y empieza a trabajar como pastor, y eso lo lleva a un evento que es el que le da el tema a esta prédica, y es en Éxodo 3, siempre en Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Dios le manda a Moisés, quítate el calzado, quítate los zapatos, en resumen. Quítate los zapatos, quítate las sandalias, lo que sea, pero quítatelo, estás en tierra santa. No había salido del desierto, seguía en el desierto. O sea, no había regresado a Egipto, al palacio otra vez, y estaba otra vez en la gloria. Seguía en crisis, estaba en su mayor problema en ese momento. Pero Dios llega y le dice, o más bien surge el encuentro cara a cara, y le dice, quítate el calzado, estás en tierra santa. Pero estaba en crisis, Juan Carlos, sí. Pero aún el desierto es tierra santa. ¿Por qué?
porque Dios permite que suceda. Como Dios permite que suceda, sigue siendo tierra santa, porque Dios sigue teniendo el control, aun cuando usted y yo estemos en el desierto. Y esto va para todos aquellos que han sido criticados, vituperados, para los que sirven de chiste, de burla, para los que han perdido, para los que han sido despedidos, para todo aquel que siente que la está pasando mal. Aún ahí, en su crisis financiera, de salud, de todo lo demás, sigue siendo tierra santa. Sigue estando Dios y sigue esperando y sigue diciendo: quítate el calzado de los pies. ¿Y qué tiene que ver el calzado? ¿Que acaso el calzado era pecaminoso? No, eso no era pecado. Pero le está diciendo: no importa lo que tengas, lo que traes o lo que sabes, te necesito débil, frágil delante de mí. ¿Por qué? Porque estás en mi presencia y aquí nada te va a pasar. Necesito que te despojes de todo lo que crees, que sabes, que tenés, lo que crees que te hace fuerte. ¿Qué es lo que lo hace fuerte a usted? A mí mi carácter. Pues, ay, papito, si eso que se hacen los rudos son los mayorones. No, a mí solo me gusta, que alguien me hubiera pasado que a mí solo me gustan las películas de Rambo. Mentiras, esos son de los que miran novelas mexicanas y están sufriendo. Ay, qué estúpida, qué tonta, con la protagonista están sufriendo. ¿Por qué no la quiere? Mentira. No, a mí, no, mi problema es que yo soy muy fuerte de carácter, no sé qué. Si esos son los que más fácil que habla Dios. Me preocupa más la gente que es indiferente a las cosas de Dios. Aquellos que creen que ya lo saben todo y que es como: no, eso ya lo vivimos. Esa gente me preocupa más que el que se hace el enojado o el rudo. Porque ese Dios sabe en dónde tocarle el botón para ponerlo en el desierto. Pero aquel que se la sabe de todas, son los que más me preocupan. Porque esa gente es más difícil que reconozcan que están en tierra santa. Y es más difícil cuando Dios dice: quítate el calzado. Necesito despojarte de todo para que tengas conciencia situacional. Cuando usted y yo éramos niños, bueno, algunos ayer, otros hace 20 años, pero en fin, cuando usted y yo éramos niños, ocurría algo. No teníamos conciencia situacional. Es decir, un niño no sabe, un niño molesta donde sea, un niño llora donde sea, un niño llega a un lado y no saluda, un niño no le importa si alguien es importante o no. Un niño es un niño en todas partes. Entonces el papá o el responsable siempre lo anda regañando. Y mi caso, hablo de mi caso, me controlaban con estos dos dedos, me controlaban a mí. Solo así. En la oreja así. Cállese. Y así como anda el bebecito ahí, así ve. Y Juan Carlos, así, cada vez más en puntillas. Entonces con eso me controlaban a mí y con eso hacía que yo aterrizara cada vez que yo me estaba portando mal, porque sí era tremendo, pero eso hacía que yo me aterrizara rápidamente, pero no tenía conciencia situacional. O sea, solo me hacían eso y yo ni sabía por qué y no sabía en dónde estaba. Ese es el mismo problema con muchos que están atravesando un desierto, la están pasando mal y no reconocen que están atravesando un desierto. No se han dado cuenta de que Dios los tiene en un desierto, porque Dios permite que vayas al desierto. No, es que esto es un castigo. No, simplemente Dios permitió que Moisés fuera al desierto porque quería tener un encuentro cara a cara con Moisés, pero no lo iba a poder tener en el palacio, allá cuando no le faltaba nada, porque ahí no lo sentía Moisés que no lo necesitaba. Moisés sentía que no, en este momento estoy bien. Entonces la única manera de encontrar a Dios es teniendo necesidad de algo. No, esa no es la única manera. Pero a veces Dios permite que pasen ciertas cosas para que le busquemos. Es decir, si usted está pasando por una crisis, si usted está triste, si usted aún no tiene respuestas a ciertas cosas que le han pasado, si en su familia están padeciendo, si usted tiene ratos de no tener trabajo y de no poder resolver, ¿sabe qué? Usted está en tierra santa. Tiene que quitarse el calzado de sus pies. Tiene que reconocer que está teniendo un encuentro cara a cara con Dios y que Dios le quiere decir algo. Porque no es solamente encontrarse ya, no es solamente ver la zarza arder, porque él iba por curioso. Algunos vienen aquí o algunos vamos los domingos a la iglesia porque necesitamos algo de Dios. Es decir, que Dios nos resuelva un problema. Señor, resuélveme esto. Voy a estar yendo todos los domingos porque Dios todavía no me ha contestado. Cuando me conteste, amén. Yo me retiro. Nos vemos hasta la próxima crisis, Señor. Gracias. Entonces, algunos les resulta y le ponen plazo a Dios. Como que si fuera un estadista y le dicen a Dios: bueno,
calculo yo que este milagro, como es bien difícil, Dios me lo resuelve en 3 meses. Si en 3 meses yo no veo la respuesta, yo el cuarto mes ya no voy. Mire, con Dios no funciona así. Dios es soberano y Él es el que decide sobre nosotros. Entonces esos plazos con Dios no funcionan, y no es porque Dios no los escuche, sino que Dios sabe en qué momento va a sacarlo de ahí. Pero no solamente está interesado en cumplir el milagro o en resolver, Dios está interesado en tener una relación con la persona que tiene en el desierto. Ese es el objetivo, ese es el deseo. Moisés solo iba por curiosidad, solo iba como, mira, está agarrando fuego ahí, casi como salvadoreños. ¿Se han fijado acá? Cuando hay un choque pongámonos en la carretera, en una carretera o en Los Chorros o en carretera Comalapa. Yo vivo del lado de carretera Comalapa. Cuando hay un choque en el carril contrario, yo digo, ¿por qué se hace tráfico del otro lado si no tiene nada que ver? Y hay una riata que separa. ¿Sabe por qué? Porque todos somos reporteros del tráfico, todo. Y yo veo y todo el mundo va así y van manejando, y de ahí ponen choque no sé dónde, y todo el mundo reporta. Y se detienen y se quedan viendo como, no, yo siento que Ricardo tuvo la culpa y en ese choque y ha debido chateando, pero chocó. Todo el mundo es ajustador de accidentes, todo el mundo es policía de tránsito, y se hace tráfico del otro lado. Así somos los salvadoreños. No sé si estoy del otro lado, pero así somos aquí. Todo el mundo quiere ver qué es lo que pasa. O de repente hay un nudito y alzan la voz como, vamos, están dando duro, y llega la gente a ver. No llega a separarlos, llegan ya con el teléfono como, y a subirlo a redes, como encuentran a 2 mujeres dándose duro por no sé qué. En estos días salió uno de una muchacha que estaban peleando a la salida de un instituto por un subrayan ahí, que yo digo, bueno, Dios la bendiga, ellas sabrán lo que hacen, pero no era para tanto, para estar peleando. Entonces, pero así somos como por curiosidad. Moisés era el mismo caso. Moisés vio la zarza y dijo, porque hasta ese momento no sabía que era Dios. Alguien puede decir, está faltando el respeto, era la zarza, era la presencia de Dios. Eso lo sabemos ahora porque conocemos la historia, pero en ese momento Moisés no sabía lo que miraba. Simplemente fue, voy a ir a ver qué hubo. Eso diríamos hoy en día, voy a ver qué hubo, qué hay ahí. Entonces fue, y de repente tuvo un encuentro con Dios. Pero Dios no solamente estaba interesado en hablarle, y es decir, en mi presencia, estaba interesado en darle directrices. En medio del desierto, aun cuando Dios te dice, quítate el calzado de tus pies porque necesito hablarte, Dios va a dar directrices. No se le va a decir, mira, está aquí porque me complace verte sufriendo, me complace la circunstancia que estás atravesando. Dios está ahí porque ahí es cuando somos más atentos a la voz de Dios. Porque cuando todo el mundo que dice que nos va a ayudar no nos ayuda, o cuando todo el mundo se ha cansado de aconsejarnos, o cuando nadie te comprende, porque es como, ya amiga, superalo, ya hombre, ya estuvo, ya fue, ya tienen 6 meses que cortaron, o seguir llorando, ya tienen hasta 2 novias después de vos, es que yo siento que es el amor de mi vida. Entonces, cuando todo el mundo está harto de que le contes sus problemas y pareciera que nadie tiene empatía con uno, miren, no crea que la gente es ingrata o que las amistades fallan. Siempre, esa es la naturaleza humana, pero Dios nunca nos deja ni nos falla. Aún en esos momentos, cuando está en esos momentos de soledad, cuando usted está cansado ya de las circunstancias, es cuando Dios quiere hablarnos. Porque Moisés tenía años de estar huyendo. Él pensaba que esa era su vida. Él se había conformado a vivir en el desierto. Vivía en el desierto, se había conformado, y no es que había nacido en el desierto, sino que vivía huyendo y sentía, pues la verdad que sí hace calor aquí, no veo la mía, pero ahí voy, me casé. No sé si dar gracias a Dios o asumir que es parte del desierto, pero me casé. Entonces, así que aquí estamos, me casé. Y ahí nació un niño que llama Gerson. Está bien, ya nació. Y ahí está mi suegro que me ha dado trabajo. Y no es el trabajo porque yo soy un príncipe y estudié mucho, pero ahí está mi suegro, buena onda, que me dio trabajo. Así que estamos bien, pareciera que el sistema funciona el sistema. Entonces, así que Dios me tiene aquí. Yo, mi llamado siento que es venir a sufrir. Ese es mi llamado, Juan Carlos. No, mire, eso no es un llamado. Eso es algo transitorio, pero Moisés estaba acostumbrado en ese momento
a ese estilo de vida que tenía. Pero entonces sucede el encuentro y Dios quiere que tenga el encuentro para dar directrices. ¿Y cuáles eran las directrices? Libera a mi pueblo, nada más y nada menos. Libera a mi pueblo. Lo que está pasando, te voy a mandar a que lo liberes. Yo, el asesino proscrito, que no tiene trabajo, que vive en la casa del suegro, que no puedo hacer nada. Yo, ¿sí? Vos. ¿Y con qué éxito? No necesitas tus circunstancias, no necesitas. Quiere decir, Juan Carlos, que yo tengo que liberar a un pueblo. Tranquilo, quieto. No, pero Dios en esa soledad del desierto quiere darle directrices para que usted realice cosas que de otra manera, si no estuviera atravesando esas circunstancias, no escucharía la voz de Dios, porque no lo buscaría con la misma intensidad, porque no tendría necesidad, porque sería una persona que se siente que está sobrada y que las cosas que tienen es gracias a su esfuerzo. No hay nada más doloroso que ver a alguien que cree que merece las cosas, alguien que cree que merece las cosas y un día se las quitan. En esas crisis que yo he tenido, en las que yo me quejo con Dios y bueno, ustedes me miran aquí una persona normal, como dicen, pero aquí donde me ven yo vivo quejando con Dios. Entonces en esas crisis yo iba una mañana y yo iba quejándome con Dios y pues mi pobre esposa escuchando mis quejas, ¿verdad? Como qué barbaridad, Carla, mira, y este carro que no sirve y ahorita no tenemos el dinero y etcétera, etcétera, la rosa de Guadalupe y el vientecito. Entonces sufrido el hombre, sufrido. Y yo enojado con Dios, y yo le dije, yo ya no voy a servir porque yo estoy cansado, 5 años en el ministerio, 3 en célula, 1 en retiros y un montón de conciertos, y yo ya estoy harto, ya no quiero más, ya no he servido tanto tiempo y no veo el fruto de ese esfuerzo, y Dios no me resuelve, así que yo hasta aquí. Y Dios a través de mi esposa fue como una cachetada así como... Y hace unos días lo estábamos hablando y Carla me lo recordó y Carla me dijo profundamente esta palabra: ¿y qué te crees? Uf. Cuando me dijo eso fue como y tu esposo, ¿no? Entonces, un don nadie, pero tu esposo, ¿y qué te crees? Dios no tiene que resolverte nada. ¿Servís por lo que Dios puede hacerte, o servís porque amas a Dios? Religiosa, dije yo, no tengo nada que responder, religiosa. No supe qué decir, religiosa. Y yo solo como, cállate, ¿sabes qué? Cállate. Solo yo nadie me entiende, el adolescente, nadie me entiende. Entonces, pero yo me fui pensando, sí, es cierto, dije yo, ¿sirvo por amor o sirvo por necesidad? No es que si usted sirve por necesidad sea una persona ingrata, pero entonces se ha desenfocado un poquito. Y cuando atraviesa la crisis, no vas a saber reconocer que Dios le está diciendo: quítate el calzado, quiero hablar con vos, quiero darte directrices, quiero decirte que viene un nuevo tiempo para tu vida. Deja de quedarte un ratito, Juan Carlos. Sí, yo sé que no te he contestado ciertas oraciones que me has hecho, o ciertos lloriqueos que pasas haciendo, sobre todo en las mañanas, de esos en el tráfico, pero quiero hablarte. Pero la única manera en la que yo te hable es que vayas y busques la zarza. Pero hoy en día no hay zarzas ardiendo, Juan Carlos. Esto no aplica conmigo, porque hoy en día ya no vemos zarzas ardiendo. Ya esos tiempos pasaron. Dios sigue siendo el mismo y no hay variación en Él. Quizás los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Y a la verdad, aunque físicamente usted no esté atravesando o no esté habitando en un desierto, a veces viene a la iglesia y siente que no recibe. No es que no haya presencia, sino que siente que no recibe. Se va igual. Es que sí estuvo bien la alabanza y la predica, ya, qué buena onda y nos reímos, pero no se me resolvió lo que yo estoy buscando que se me resuelva. No, nadie se acercó, ningún profeta, y me dijo: dice el Señor que sí, que vayas. Yo eso es lo que deseo, que me hablen así, más directo. No recibo. Está atravesando un desierto y tiene que reconocer en dónde está, tiene que tener conciencia situacional. Si yo hoy le preguntara, y contéstese ahí usted solo, no soy Carla, no voy a pasar a nadie aquí, pero si yo hoy le preguntara: ¿qué es lo mejor que le ha pasado en la vida? Nada. Quizás algunos hemos contestado rápido: nada, a mí nunca me pasa nada bueno, nada. Y alguien podría decir: pues
tengo lo que quiero, o con mi esfuerzo he tenido esto, o los que son padres dijeran lo mejor que me ha pasado en la vida son mis hijos, o no sé, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, si lo que usted sienta que es lo mejor, esa sería una respuesta válida. La siguiente pregunta sería: ¿sentís que ya alcanzaste lo que querías? O sea, ya tocaste el techo de tu vida, ya no va a pasar nada mejor que eso. O sea, ya estuvo. Entonces yo diría: no, Señor, la verdad es que yo siento que todavía puedo alcanzar o aspirar a algo más. Sí, yo siento que me han pasado muchas cosas buenas, pero siento que no es todo lo que tú tenías para mí. Entonces usted tiene que buscar la salsa, tiene que anhelar la salsa. ¿Y qué es la salsa? La presencia de Dios. La presencia de Dios, que no está solamente en un culto, porque usted puede venir a todos los viernes usted puede ir todos los domingos a la iglesia, usted puede buscarlo en todas partes, pero algunas cosas son solo entre Dios y usted. Algunas cosas son Dios y usted en la privacidad de su habitación, en esas oraciones que no es necesario derramarse 2 horas. Miren, yo a las personas que oran mucho, yo les felicito y les admiro. Yo no puedo. No crea que yo estoy 2 horas orando antes de venir aquí los viernes y que no, yo no puedo. A mí me pone a orar a los 20 minutos y ya empiezo a pensar: ¿y qué más? ¿Por qué más oro? Se me acaba el gas. Entonces yo a la gente que ora mucho, en serio, les admiro, pero no puedo. Pero no se trata de qué tiene Dios mañana para mí. No es a ver qué me da Dios mañana. Es hoy. O sea, no es que a partir de aquí, mañana usted debe de empezar algo, mañana Dios le va a decir algo. Es hoy. ¿Cuántas noches más va a dejar pasar en el desierto? ¿Cuántas noches más va a seguir en el desierto? No, yo voy a estar como Moisés, 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. A los 40 años huyó al desierto. Estuvo 40 años en el desierto. A los 80 años, quizás hoy digan: no, hombre, era un anciano. En aquel entonces, era más longeva la gente. Entonces, a los 80 años volvió a Faraón. Ya era un anciano. A los 80 años volvió a Faraón, liberó al pueblo y murió en el desierto de 120 años. O sea, de sus 120 años de vida, estuvo 80 años en el desierto, pero 40 estuvo huyendo. 40 años huyó y 40 años estuvo guiando a un pueblo. Es muy diferente estar en el desierto sin saber hacia dónde se dirige, a estar en el desierto diciendo: síganme, ya pasé por aquí, ya sé, ya estuve aquí en el desierto huyendo, ahora yo guío. Las crisis que usted atraviesa no son solamente para que usted huya despavorido y otra vez, Señor. Tienen un propósito y tienen un sentido, pero es necesario buscar la zarza. Usted tiene que buscar la zarza. Y terminando, Moisés muere y dice que desde ese entonces no ha habido un profeta igual que hable con Dios cara a cara como él habló. Literalmente cara a cara, habló con Dios cara a cara. No ha habido otra persona igual, dice ahí al final de Deuteronomio. Pero sí, sigue siendo el mismo. Quizás no ha habido otro como Moisés, pero sigue siendo el mismo Dios. Del otro lado sigue siendo el mismo, anhelando hablar con sus hijos, anhelando decirle: la crisis no ha sido solamente porque sí. Anhelando decirle: el silencio no ha sido a propósito, ha sido para que vayas a buscar un momento de intimidad conmigo, para que anheles mi presencia en oración, porque quiero decirte qué es lo que voy a hacer contigo. Porque no solamente se trata de resolver. Si Dios es el Dios de lo imposible y su crisis es financiera, ¿no cree que para Dios es bien fácil pues darle un trabajo rápidamente? Pero Dios es más profundo que eso. Si su crisis es de salud y Dios es un Dios sanador, ¿no cree que para Dios es bien fácil sanarlo rápidamente y ya? Sería un Dios sin propósito. Sería un Dios sin propósitos. Ay, Señor, resolveme. Necesito dinero. La verdad es que yo lo que quiero es dinero. Y al final, mire, hermano Cano, el Señor me ha hablado esta noche a través de usted y tome este chequecito aquí, ponga usted la cantidad. Amén, mi hermano. Amén, recibo. Sí, pues sí, uno le da risa y qué bonito. Pero sería un Dios sin propósito. Sería un Dios como: ¿dinero querés? Toma, pues dinero, va. Fin, ya puedes irte. No tengo nada más que dar. Solo te sentís, va, te va a mandar a alguien, va, ya no estás solo. Va, fin. Estuvo. Va. Te despreciaron, va, ya te va a mandar a gente que no te desprecie. Va, estuvo, fin. Dios es más que eso, que no solamente resolver problemas.
Hay más profundidad en Dios que eso. Hay un propósito, hay un motivo, hay un porqué y para qué de lo que ha atravesado. No solamente ha sido un silencio tortuoso en vano, ha sido una zarza ardiendo en su presencia delante de usted, esperando que usted vaya y la busque. Y esta noche la invitación es: puede seguir igual. Suelte a quien tenga que soltar. Es que yo no voy a dejar de orar hasta que vea que Dios me da la venganza. Yo estoy callado aquí, yo quiero ver a ese o a esa derrotada y necesitando, diciendo, y que venga aquí, que me diga perdóname, para yo poder decir que Dios te perdone, porque yo no puedo. Hasta que me diga eso, entonces siento que voy a salir. Nunca va a pasar eso, nunca va a pasar, porque Dios dice: mía es la venganza. Nunca va a pasar. Si ese es el propósito de su vida, perdónenme, y se lo digo con todo cariño. Qué vida tan vacía, qué vida tan vacía. Pero Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de hoy, no de mañana. Dios es un Dios de hoy, de acción inmediata. Pero tiene que quitarse el calzado de sus pies. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Ya que te referís con el calzado de tus pies, Juan Carlos? Despójese de lo que cree que sabe y de lo que cree que conoce. Y delante de Dios, ahí descalzo, espiritualmente hablando, diga: ok, no puedo. No sé qué es lo que pasa, no sé cómo salir de esto, pero yo no puedo. No puedo, no sé, me rindo, no sé cómo salir de aquí. He pasado mucho tiempo en estas circunstancias, tengo mucho tiempo en este desierto, pero estoy viendo la zarza arder enfrente de mí. Es decir, la presencia de Dios está enfrente de mí, y yo no quiero hacer o desperdiciar este tiempo enfrente de la zarza haciendo una petición absurda, poco profunda. Al final de toda esta conversación, y si usted puede leerlo, Moisés dice: a donde quiera que yo vaya, que tu presencia vaya conmigo, es lo único que te pido. Y libera un pueblo. Para resumir, libera un pueblo, pero no lo libera solo, lo libera de la mano de Dios.